Bueno, yo nací en la misma comunidad Tintaya Marquiri. Yo fui nacido ahí, viví hasta mis 13 años. Hay en ese terreno, en esa parcela que ahorita ya no es un tajo abierto, ahí nací yo. Antes, cuando la empresa era estatal, nosotros, o sea, mis abuelos, mis padres, vivían lo que es ahorita el tajo actual de la mina Tintaya. En esos años nosotros pues, mayormente vivíamos acá en este lugar solamente de nuestros trabajos, del campo, de la agricultura, de la ganadería, de eso nomás. Aquí en la comunidad pues, totalmente no sabíamos nada, qué era el trabajo. Más o menos la gente vivía, como lo vuelvo a decir, con su chacrita, con sus animalitos, con eso nada más. Y al cual vieron que había bastante mineral donde nosotros vivíamos, entonces ya empezaron a desalojarnos, entonces ya... El origen del conflicto fue que la mina fue desarrollada por el Estado. El Estado expropió tierras de las comunidades, de la comunidad de Tintaya Marquiri. Esta expropiación fue forzada, no fue negociada, no fue convenida, y la comunidad fue una parte muy débil, que no tuvo asesoría, no tuvo defensa, etc. Y quedó un resentimiento muy grande. Este grupo de campesinos quedaron desplazados y sin tierras. Y lo primero que se hizo, digamos, es confiscar, diría yo la palabra, de las tierras de las personas que vivían aquí. Básicamente la comunidad de Tintaya Marquiri, casi en un 90%. Al salir la resolución, ¿no? El Estado ordenó legalmente, ¿no?, de que nosotros, quiera o no quieramos, tenemos que ceder los terrenos. El costo del terreno por ese entonces, ¿no?, era irrisorio, ¿no?, muy bajísimo, ¿no? Y por tanto, no podíamos en el futuro pues, quedar pues, sin la herramienta de trabajo que es la tierra. Sí, ya... Y también como nosotros éramos bien humildes, bueno, hemos salido y nos han reubicado en un lugar donde hasta nuestras cosas se perdieron, ¿no? Entonces, bueno, animales también, porque mis papás ya no les quedaba ni un pedazo de terreno, han tenido que venderlo. Y ya pues ellos también a veces hasta se dedicaron al vicio de tomar, o sea, ha sido una historia muy triste, ¿no? Y... Todos los aspectos, nuestros derechos, derecho al territorio, propiamente derecho a trabajar en la propia minera, todos nuestros derechos, y el derecho a nuestro territorio, al agua, a una calidad de vida en donde deberíamos estar, pero nunca se tomó en cuenta. Nuestros padres probablemente no las entendieron, cuál era realmente nuestros derechos. Well, there's argument over whether the compensation was sufficient. I believe it was what was required by law, but as typically happens in cases like this, if you give a cash compensation to people whose livelihood is living on the land, grazing their animals, typically they don't usually find ways to replace those livelihoods. So, despite the compensation, people were mostly worse off than they had been before. Tintaya Marquiri era un desastre. Había bastante contaminación e impacto. Más que todo por el agua, ¿no? No había control como ahora está haciéndose. Los ríos corrían, parece una mazamorra, ¿no? Un desastre era. Entonces, como nunca nos escuchó el Estado, entonces ya pues, mayoría de las familias ya no tenían dónde pastar. Por ahí es la que empezó el conflicto.
Fuimos al Estado a hacernos escuchar, pero no era suficiente, no fue eso, no, el Estado el peruano no entendió, no he escuchado. Bueno, en esos años nosotros hemos, ¿cómo se llama? La comunidad. Ha habido bastantes pleitos con la empresa, discusiones, y ha habido bastante, que ellos también un poco, casi a las comunidades no le daban la atención, o que diga, no han llegado, no han tenido la comprensión para que nos preste en cuanto de apoyos así. Pasó el tiempo, hubieron épocas de malos precios y se fue incubando, se fue acumulando un malestar. Pero la empresa no sentía que era responsable de eso. En realidad, la compañía, primero Magma y después BHP Billiton, pensaban que ellos estaban cumpliendo con sus obligaciones al mantener sus políticas de relaciones comunitarias, cumplir con el Estado peruano, ser celosos y cuidadosos cumplidores de la ley, pagar sus impuestos. Nosotros como empresa privada ya sentíamos que estábamos manejando bien las cosas, pensábamos así. Nosotros éramos una empresa privada que había adquirido los derechos de operación de Tintaya, y en una licencia y en un concurso público internacional nos sentíamos ganadores, y obviamente lo que había transcurrido en el pasado no lo teníamos también tan claro como empresa, ¿no? Y entonces nosotros reportábamos en nuestra casa matriz la situación como normal. No había mucha confianza, porque había siempre un conflicto y nos venían, nos decía, ya, ¿qué quieren? Les hacemos esto, o sea, pero nunca nos decía, pues, no, ¿qué quieren ustedes? Y en un momento dado ya la protesta se hizo más fuerte, ¿no? Gente reclamando, gente que iba delante del tractor, se tiraba para decir, si quieren mátenme, pero a ustedes no van a construir esta planta, ¿no? Y entonces ya la cosa pasó a mayores y había que buscar un entendimiento. Ahí nacen los cooperantes, ¿no? Como Cooperación, Oxfam, intervienen. Cooperación llega acá a finales de los años 90, hace unos estudios, línea de base, ¿no? Y bueno, documenta, ¿no? Con apoyo también de otras organizaciones como CONACAMI y el apoyo de Oxfam, documenta todas las problemáticas de las comunidades. Oxfam Australia, que es otro Oxfam vinculado a la Confederación de Oxfam Internacional, había tomado la decisión de organizar un proyecto que es del Ombudsman de la minería, y quería actuar como un defensor del pueblo. Cuando se hizo público esta información por el Ombudsman de Australia, tomó la decisión de hacer una visita al Perú para confirmar si los hechos que estaban siendo denunciados eran ciertos. Entonces, en diciembre del año 2001, vino al Perú Ingrid McDonald, visitó a la zona, conversó con los representantes de las comunidades afectadas, que en ese momento eran 5. La doctora Ingrid McDonald llegó desde Australia cuando había problemas, y eso hemos hecho escuchar, ¿no? a los mayores accionistas de la empresa, que era empresa de australianos, BHP Billiton Tintaya. Como estas peticiones y reclamos persistían, nosotros hicimos un estudio social, y cuando yo leí el documento realmente como que me asusté, me preocupé, porque mostraba situaciones, en muchos casos, situaciones sociales bastante críticas, muy precarias para los comuneros. Y dijimos, si esta situación está tan grave y tan crítica,
algo tenemos que hacer. Y las comunidades de Tintaya sabían de que BHP había tenido problemas en Canadá, en Australia, y entonces la empresa no quería que siga esa misma mala reputación afectándoles, ¿no? Being able to open new mines requires convincing the people that live where those mines are going to be that they should let you do it. That somehow it will be that there will be minimum impact to them, and that there will be some benefit to them. If a company has a history that says, well, we really screwed up with the people in Peru, we really screwed up with the people in Papua New Guinea, but now we're going to go to Liberia and convince the folks in Liberia that we want to build a mine there. It doesn't work that way anymore. People won't let you open new mines unless you can show that the communities elsewhere have somehow benefited from your mines. Yo creo que en el caso de BHP Billiton, ellos estaban preocupados de que una mina chiquita para ellos le podía estar haciendo un daño grande a su prestigio. Entonces, ya en un momento dado para ellos no era cuestión de costo, era cuestión de algo que había que arreglar. Al inicio, por ejemplo, incluso las comunidades pidieron de que Lucio Ríos no participara, que no confiaban en él, porque lo habían visto antes actuando de otra manera. Cuando estuve en Australia, que los principales directivos de la compañía me decían que nosotros tenemos políticas que están dichas, políticas de desarrollo sostenible, tenemos políticas de seguridad, ambientales, normas de conducta. Cuando ellos planteaban de que debemos actuar con estas guías, y cuando yo repasaba, digamos, la guía o la política de desarrollo sostenible, que decía, nosotros debemos contribuir al desarrollo, decía, yo creo que tengo mucha tarea por delante que hacer. Y entonces la empresa tomó una decisión bien interesante, que fue enviarlo a un programa que tenía también Oxfam Australia, de formación de representantes de empresas mineras en la India. Y Lucio participó en ese programa, y él después contó que, como un testimonio personal, que eso lo ayudó también a cambiar como persona. Lo que encontraba era que en mis manos podía estar gran parte del proceso de darle fuerza a la mesa y poder ser un actor que pueda ayudar a la mesa. Y no me sentí, no regresé, digamos, desanimado, por el contrario, regresé entusiasmado para seguir el proceso de la mesa. Lo que yo planteé es que vaya una comisión de Australia de la empresa y de Oxfam para ver la realidad y encontrar un proceso, una manera de afrontar los problemas, encontrar los problemas y buscar soluciones. Entonces allí salió el nombre de, ¿estás dispuesta a seguir un proceso, una mesa de diálogo? Sí, le dije, si esto va a permitir encontrar la verdad, identificar los problemas y buscar soluciones, sí estoy de acuerdo. Y aperturemos una mesa de diálogo. Entonces, el 10 de diciembre de 2001 se apertura la mesa de diálogo. Así ¿no? Por consenso, ¿no? Y en esa primera reunión, una de las primeras cosas que se preguntó es si las comunidades estaban en contra de la minería. Y en general las comunidades respondieron que no. Lo que sí querían es que los problemas que habían sido denunciados se trataran y se resolvieran, ¿no? Y en la segunda reunión, acertadamente, alguien propuso contar con un facilitador profesional. Este fue el señor Antonio Bernales, que dio una gran contribución al proceso. El mecanismo fue que cada uno de nosotros, tanto la empresa como las ONGs y las comunidades, proponían 3 personas. Entonces, al proponer 3, había uno de ellos que coincidía en ambas partes. Entonces, era lógico que esa era la persona. Y ustedes lo conocen ahora, es Antonio Bernales. Porque sin tomar partido con nadie, él tenía un poco más de visión, ¿no? Y ayudó desde la primera sesión a establecer algunas reglas de conducta, ¿no? Y esto para eso era muy sencillo, hasta da risa, ¿no? Era escuchar al otro, respetar al otro por lo que dice, no interrumpir, ¿no?
no decir vulgaridades, cosas, reglas casi de colegio, porque fueron muy útiles. Siempre cuando se inicia un proceso no había confianza. O sea, siempre hemos pensado que las mineras eran de que siempre nos iban a someter con todas sus leyes, con todos sus procesos. Eso era nuestra perspectiva. En los primeros meses, como vuelvo a decirle, de que había conflicto, como puedo decir, todo era desconfianza, todos. En las primeras reuniones parece que algo que sentíamos que estábamos engañados, ¿eh? No pensábamos de que va a salir este resultado, ¿no? Porque las promesas podía ser, porque el país está labios para conversar, ¿no? Pero es fácil hablar, pero a los hechos, las promesas son un poco difíciles para cumplir. Creo que efectivamente era muy evidente para todos que la desconfianza era muy grande y por lo tanto había que crear estos mecanismos. Y lo que nosotros propusimos y fue bien aceptado por todas las partes es que no hubiera ninguna pregunta que no se respondiera. Y por lo tanto que la gente, todas las partes pudieran expresar claramente y de viva voz para qué existía. Y entonces la empresa se suponía que obviamente iba a ser más fácil de decir por qué existe y para qué existe. Y por el lado de las ONGs fue también interesante porque ellos tuvieron que plantear exactamente una radiografía interna de quiénes eran, con quiénes trabajaban, cómo se financiaban y cuál era su propósito. Y entonces ahí se rompieron varios mitos. Eso es lo más importante. Si no se rompen mitos, entonces tú no puedes pensar que la otra parte, que el otro efectivamente tiene algo en común contigo. Fueron realmente, me parece, no tan fáciles. Entender un poco la posición de la otra parte, para nosotros ponernos, digamos, ser empáticos con ellos, no era una situación realmente fácil. No nos habíamos puesto a pensar, por ejemplo, de que estas personas que en aquel entonces tuvieron sus tierras, una vida feliz, tranquila, viene una empresa, les compra sus tierras, los erradica de allí, no les da ninguna preparación, le pagó algo de plata, no sé si justo o injusta la cantidad de dinero que se les dio, y finalmente se quedaron sin plata, sin tierra y sin futuro. Y vivieron así durante 20 años. Y entender eso es algo que hay que ponerse en la posición de ellos para poder entenderlo. En las comunidades, nuestros comuneros nos decían de que no participan al diálogo, que el diálogo va a ser otro engaño, pero nosotros como cabeza que hemos estado, no teníamos que asumirlo nos hemos arriesgado de dialogarlo. Pensaba de que yo estaba buscando mis intereses. Hay personas que lanzaban una propuesta de que esto ya no quiero yo. Ahora, si ustedes, háganlo ustedes. Pero yo tenía que poner mano dura y presentarlo, aunque a unas actas así sin la voluntad de mi comunidad. He presentado a la empresa, con esa acta hemos recuperado la reposición de tierras de mi comunidad. Hubo también, sí, en algún momento enfrentamientos, ¿no? Hubo no con la comunidad así en sí globalmente, sino que con parte de la comunidad. Ha sido también, ¿no?, motivo, ¿no?, por el cual también la empresa tendrá que interesarse en investigar, ¿no?, que si realmente hay problema, ¿no?, en qué aspectos, ¿no? Entonces, y así, ¿no?, pudimos pues identificar los problemas y así crear pues las comisiones de trabajo. Se pidió que todos dijeran su idea de cuáles eran los problemas. Y el facilitador hizo una lista de problemas, de temas. Fueron 4 los temas principales. Estamos hablando de derechos humanos. La Comisión de Tierras. Desarrollo Sostenible. Comisión de Medio Ambiente. Y Asuntos Ambientales. Y luego se hizo otro, como un juego de quiénes querían estar en qué comisiones, ¿no? Entonces se fueron armando los equipos de una manera voluntaria. Y producido esto, se decidió ir otra vez al campo, explicar esto a las comunidades y comenzar a trabajar. De la Comisión de Tierras, en donde se discutió de repente tierra por tierras. Si las comunidades cedieron sus tierras a cambio de la actividad minera, entonces debe haberse resarcido con las mismas tierras. Fue la comisión más discutida, más dicha en toda su amplitud. Y es que las comunidades no están familiarizadas
con mecanismos para negociar. Una vez que había una mesa en la cual aparentemente habían posibilidades de encontrar una solución y que había que entonces plantear cuáles eran los términos de la negociación, no se sabía cómo hacer. Nosotros, una empresa minera con muchos profesionales, con mucha capacidad, conversar con gente de la comunidad que de repente no tenían las mismas oportunidades, el diálogo no era equitativo. Entonces, juntos decidimos buscar apoyo para que se les pudiera capacitar a las comunidades de cómo negociar, ¿no?, en un proceso de diálogo. Y cuando terminó esa capacitación, en realidad el proceso empezó a funcionar bastante más fluido. Creo que el desarrollo de capacidades es fundamental, porque efectivamente lo que hace es enriquecer las habilidades humanas y la disposición para el diálogo. Con la empresa de repente nos veíamos pues como enemigos, no había comprensión, entonces yo tenía un resentimiento fuerte, ¿no? Pero después yo me ponía a pensar, dije, ¿qué gano con ese rencor? ¿Qué gano con ese odio? Si tengo para cosecharlo, entonces ¿por qué no dejo a un lado mi odio y cosecho lo que tengo? En el año 2005 hubo un momento en que las disputas políticas por la municipalidad, por el gobierno municipal, ¿no?, fueron creando un ánimo de convulsión. Y algunos líderes, malos líderes y mal orientados, no se les ocurrió nada mejor que ir a tomar la mina, ¿no? Los radios del lugar jugaron un papel muy lamentable. Pero lo que yo creo que hay que destacar es que las comunidades campesinas que estaban en la zona de la mina, las que rodean la mina, las que estaban en la mesa de diálogo, no apoyaron ese movimiento, más bien al contrario, trataron de impedirlo. Es uno de los buenos efectos de la mesa de diálogo. Nosotros en ningún momento nos hemos metido a esos conflictos. ¿Por qué? Porque estamos en una mesa de diálogo. Estamos en una conversación, en un entendimiento. Yo creo que no sería necesario meterme ahí si estamos en una conversación usted conmigo. Naturalmente sentí una frustración. En ese momento dije, tal vez debo dejar todo esto y irme a dedicarme a otra cosa. Yo sentí, digamos, al final, cuando ya se resolvió todo esto, que fue una experiencia como una prueba al proceso. Creo que no se ha logrado ningún objetivo con esa pelea, con ese paro, ni con la paralización que ha habido, sino más al contrario, la ganancia han salido 72 personas denunciadas. Al final, conversando con algunos directivos de la compañía, decíamos, lo que pasa es que tú has construido una casa con buenas bases, pero vino un sismo y casi derrumba la casa, pero no la ha derrumbado. La casa se mantiene firme. Yo diría casi unos 4 temas, porque tierras, prácticamente yo diría que ya se está cumpliéndose de repente el 90%. Tierras se está cumpliendo en un 90-95%. Yo creo que si ya se truncó ese proceso de estar discutiendo por las tierras, ese proceso ya está acabando. Tiene que dar un salto. Medio ambiente es un trabajo continuo, permanente, ¿no? Por ejemplo, el primer monitoreo ambiental conjunto lo hicimos en el año 2002 y se desarrolló, ¿no? Bien, ¿no? Así con presencia de los directivos comunales, con la minera, con los cooperantes, todo, ¿no? Bien. Y en la segunda lo hicimos el 2005, también de igual modo, ¿no? Lo monitoreamos, ¿no? el agua, el pasto, ¿no? Los animales, la salud humana también, ¿no? Todo, ¿no? Todo un programa. Y luego ahora último también, ¿no? Este año hemos llevado un monitoreo ambiental conjunto y también de igual modo, ¿no? Todo ha salido bien, ya llegaron los resultados. Ahora en derechos humanos ha habido unos supuestos casos de violaciones de derechos humanos, ¿no? El Instituto
de defensa legal, al cual no contratamos, o sea, con un acuerdo mutuo con la empresa comunidad. Entonces ellos han evaluado, ¿no? Entonces han presentado un informe, en base a eso también la Comisión de Derechos Humanos ha trabajado. Ya se ha resuelto prácticamente. Ahorita en el último punto que había, que también hay un programa, ¿no? Ya para atenderlos, entonces ya prácticamente hemos terminado también con el caso de Comisión de Derechos Humanos, ¿no? Por los supuestos casos de violaciones de derechos humanos. Entonces, se ve. Entonces, ¿cuál es la próxima tarea que nosotros como comunidad debemos tener? Es lo que es el desarrollo. Entonces, la mesa ahora en sus últimas reuniones que ha habido, están apostando por una mesa de desarrollo. Le hemos cambiado de nombre. Ahora se llama Mesa de Desarrollo. Donde nosotros tengamos que ver, ¿no? Donde tenemos que identificar los problemas sociales de la comunidad y luego, ¿no? Buscar las soluciones más viables y adecuadas, ¿no? Pero así en forma conjunta, sin imposición nada. Es un trabajo no continuo, permanente, ¿no? En desarrollo sostenible, bueno, gracias, ¿no? También a la mesa de diálogo hemos logrado, pues, las comunidades afectadas, ¿no? Un fondo específico, ¿no? De la mesa de diálogo, ¿no? Por $360.000, ¿no? Y las cuales, ¿no? Bastante ha contribuido y está contribuyendo, ¿no? En el desarrollo integral de nuestra comunidad. Por ejemplo, para el mejoramiento, ¿no? Digamos, de los ganados, pastos, recursos hídricos, ¿no? En los predios donde hemos, ¿no? Los predios que hemos adquirido, ¿no? Donde están viviendo. Hemos hecho muchas cosas, hemos hecho un hospital que le correspondía al Estado, pero lo hemos hecho nosotros. Hemos hecho una planta de lácteos, ¿no? Para que la gente que mayormente aquí produce lácteos pueda vender su producto a esta planta a un precio razonable. Y estamos haciendo una planta de fibra también en Palpata, igualmente para que la gente pueda vender su fibra de alpaca o de ovino. Somos vecinos, comunidad e empresa. Ya no hay esos maltratos como había años anteriores. Ha reducido. Para mí es una muy buena, si eso pensaríamos mundialmente, creo que sale un resultado bueno, tanto para las afectadas y las empresas que transnacional también que entiendan, entren todos mundialmente, ¿no? Y este diálogo. Conversar entre personas y tener las propuestas de ambos. La empresa va a tener una propuesta y las comunidades también pueden tener otra propuesta. En todo caso, ¿no? Llegarlo a consensuarlo y ponerlo en la mesa y debatirlo y llegar a solucionar problemas que pueda haber. La comunidad no tenía esa confianza hacia la empresa, no. Nosotros, salga o no salga, seguíamos conversando, ¿no? Para nosotros la mesa de diálogo ha sido la columna vertebral del proceso de relacionamiento con las comunidades. Y creemos que ha sido la mejor inversión que hemos podido hacer. Entonces, el primer factor de cambio tiene que ser la posibilidad de que la gente se sensibilice y pueda estar preparada para entender mejor un proceso de lo que es el sentimiento y la necesidad del otro. Yo creo que sin eso no hay cambio posible. Tú puedes llegar a acuerdos y a negociaciones por regateo, duras, en base a poder, lo que quieras, pero tú no transformas nada. Yo creo que la principal transformación es la de los sistemas, pero también la transformación personal. Y eso yo creo que es un reto que todas las partes tienen que prepararse para hacerlo. Uno tiene que tener paciencia, tanto por un lado como por el otro, definitivamente, porque los resultados no son inmediatos, los resultados demoran. Y si uno patea el tablero antes de tiempo, no va a llegar a ningún lado. Tiene que tener paciencia. Por ejemplo, para mí la mesa de diálogo ha sido un ejemplo bonito donde nuestra mesa pues ha llegado internacionalmente. Es un ejemplo, ¿no? Entonces, donde yo ahí estoy trabajando dura en hacerles entender a las personas de que nuestra mesa que siga siendo ejemplo. Ahora que vamos a pasar a mesa de desarrollo, que sea mucho más mejor. Pues también la comunidad igual, ¿no? Queremos ganar, queremos tener una calidad de vida, un futuro mejor. La gran lección que yo tengo hoy día es que todos los que
estamos en el mundo, digamos, de industrias extractivas o mundo minero, debemos ver más allá de nuestras fronteras. Debemos tener una visión más amplia posible, completa. Yo quisiera tener la visión, que todos tengamos. Y cuando veamos que el negocio está en diferentes campos, campo económico, social, ambiental, y la parte social es un tema sumamente importante.